Y aunque todavía faltan unos días para que los estudiantes regresen a clases, nosotros, por supuesto, continuamos orientando a los jóvenes que nos ven, que están buscando alternativas para su futuro, su futuro estudiantil. Y bueno, nos comunicamos con el profesor Leonardo Velasco. Con él platicaremos sobre un tema muy interesante, un arte muy significativa en la historia de nuestro país y, por supuesto, del mundo, la fotografía y el fotoperiodismo en las carreras de comunicación y periodismo impartidas en la FES Aragón. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, un placer saludarlo. Buenos días, muchas gracias, a sus órdenes. Antes que nada, espero que le deseamos un feliz 2017. Díganos cuáles las características de estas relevantes carreras, de estas relevantes materias, el fotoperiodismo, algo que ha revolucionado el mundo. Sin duda alguna, es un tema interesante, muy amplio, porque de alguna manera el fotoperiodismo nos permite dar una documentación puntual, pues de los hechos que ocurren a diario en muchos ámbitos de la sociedad. Claro. Y al mismo tiempo se ha convertido también en una labor lamentablemente pues de riesgo para quienes lo ejercen. Sin embargo, es una actividad que nos permite de alguna manera tener una imagen, una visión muy precisa. El fotoperiodista tiene la capacidad pues de mostrar desde un punto de vista incluso también un tanto cuanto personal los hechos, ¿no? Y es un arte muy hermoso porque de alguna manera la fotografía también nos permite desde un punto muy personal, con una perspectiva pues artística, mostrar un hecho, mostrar de alguna manera un escenario. ¿Cómo estás, doctor? Profesor, quiero decir, Leonardo Velasco, muchas gracias por esta entrevista. A mí sí me gustaría que nos platicaras en esta época de tanta tecnología, donde cualquier persona trae un teléfono celular. Hay quienes dicen, bueno, cualquiera puede tomar una fotografía, meterla en las redes sociales e incluso publicarla. Claro, es algo que ocurre y que en la teoría o en la academia, pues, es un tema interesante. Sin embargo, en efecto, con todo y que tenemos una tecnología cada vez más avanzada, más precisa para hacer fotografías de calidad, ahora con aplicaciones que nos permiten hacer pues ediciones muy sencillas, muy rápidas, para tener fotografías muy bonitas. La fotografía profesional, digámoslo así, pues tiene mucho más allá de una simple aplicación y mucho más allá, o implica mucho más allá de simplemente modificar la imagen y subirla. Hay que tener nosotros también la capacidad de saber que la manera en la que vamos a acomodar los elementos en ese encuadre, un personaje, una perspectiva, una luz, una sombra, pues deben ser las mejores, las más adecuadas para hacer justamente que esa fotografía se convierta incluso en la noticia misma. Nosotros podemos, a través de la imagen, dar a conocer el hecho, podemos hacer que esa foto sea la de la portada, que esa fotografía pueda ser, por ejemplo, la que abra la nota o el reportaje en la revista impresa todavía. Entonces, sí, con todo y que puede ser aparentemente muy sencillo que cualquier persona pueda tomar una foto con un celular o con una cámara pequeña, pues la fotografía, digámoslo así, ya profesional, tiene un poquito más allá, ¿no? O debe tener un poquito más de elementos que el fotoperiodista y el egresado pues de las carreras de comunicación va a tener con la formación misma en las aulas. Justo lo que comentabas, la carrera de comunicación y periodismo, pues son muy amplias. El fotoperiodismo, quiero entender, forma parte de, ¿es una asignatura o es una especialización dentro de esta carrera? ¿Cómo está confeccionada en la FES, en la UNAM, el fotoperiodismo dentro de estas carreras? El fotoperiodismo en la FES Aragón concretamente es una materia optativa, es decir, los alumnos llevan laboratorio de fotografía en el tercer semestre como una materia que es parte del programa. Hay 57 materias en el programa. Okay. Laboratorio de fotografía es un primer acercamiento que se le hace a los alumnos a la cámara fotográfica, se les enseña a manejarla, se les enseña a leer la luz, a usar el diafragma, el obturador, y de alguna manera se les capacita,
si lo podemos decir de esa manera, para manejar pues una cámara fotográfica semiprofesional, una cámara reflex, a diferencia, insisto, de un celular o de una cámara de paralaje, de estas camaritas que únicamente uno aprieta el obturador y ya está. La cámara reflex me permite a mí leer la luz, saber que si me hace falta debo abrir mi diafragma, o si me sobra luz debo cerrarlo. Se les enseña la sensibilidad, por ejemplo, pues de la cámara, para que en determinadas condiciones de luz tengamos una mejor calidad en las imágenes. El fotoperiodismo que ya se lleva en los semestres sexto y octavo como materia optativa es una especialización ya un poquito más profunda, es una materia que solo se lleva una vez, se puede llevar en sexto, se puede llevar en octavo, y pues se les capacita a los muchachos para desarrollarse en las diferentes fuentes del fotoperiodismo que pueden ser objeto pues de la labor periodística, ¿no? Puede ser fotografía de espectáculos, puede ser fotografía policíaca, política, de deportes, por ejemplo, ¿no? Y cada una de ellas tiene características muy especiales y muy precisas. El caso, por ejemplo, de los deportes, hay que dominar, por ejemplo, los reglamentos, las áreas donde el fotoperiodista tiene la posibilidad de trabajar. No es lo mismo cubrir, por ejemplo, un partido de fútbol a cubrir, por ejemplo, un torneo de golf, o no es lo mismo, por ejemplo, estar en una conferencia de prensa con el gobernador de la Ciudad de México y también tiene muy diferente el espacio para trabajar si, por ejemplo, viene el presidente de Estados Unidos, porque las reglas son diferentes, porque hay equipos de seguridad, porque hay que estar acreditados, porque hay que tener pues toda una serie de elementos para poder estar allá. Entonces, se les enseña todo este tipo de elementos, ¿no? Los muchachos tienen la capacidad incluso o la posibilidad de ir a las fuentes, de cubrir diferentes temas, y con ello pues darse cuenta de lo diferente que puede ser el fotoperiodismo en todos los ámbitos. Así es. Y sin duda, aunque puede ser opcional, es una oportunidad de tener un gran complemento en la carrera del periodismo, en la ciencia de la comunicación, Leonardo. Así es, porque pues los muchachos ya se dan cuenta que pues es una labor además sumamente interesante, es una labor que a nivel personal forma muchísimo. Es una labor que de repente le da a uno la oportunidad incluso de viajar, de conocer otros lugares, de conocer mucha gente. Y en lo personal, pues les enseño también a tener ciertos cuidados o tomar en cuenta ciertos temas a la hora de cubrir, porque suele pasar que de repente está uno en la fuente y hay que tener un elemento adicional, hay que contactar gente de relaciones públicas, hay que contactar a una persona en específico, y pues eso en la práctica a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, el saber que hay que contactar a la persona precisa, el llegar temprano, por ejemplo, el tener pues más o menos la mejor perspectiva para tener la mejor fotografía, a veces cuenta mucho. Uno nunca sabe que a lo mejor esa foto que tomamos ahí es la que al siguiente día va a ser la portada del periódico o la que va a abrir el fotoreportaje, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Leonardo Velasco, pues muchas gracias por hablarnos del fotoperiodismo y hablarnos de la posibilidad de poder tener esta opción importante dentro de la carrera del periodismo y de las ciencias de la comunicación. Muchas gracias y muy buenos días. Feliz año también. Gracias. Felicidades, muchas gracias a ustedes.